Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Y desde Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la participación de la profesora Rosa Grintal en la producción general, de la licenciada Clara María Vargas en la investigación bibliográfica, en la dirección general el profesor José Luis Gerlando y quien les habla, Alejandro Cruz. Estamos junto a ustedes otra vez para compartir otro día histórico. Ayer habíamos estado hablando acerca del fallecimiento del general Perón, las consecuencias que esto trajo para la historia y para la Argentina en aquel momento. Bueno, hoy 3 de julio, aparte de ser mi cumpleaños, es el aniversario del fallecimiento de otro presidente histórico, que es don Hipólito Yrigoyen, que falleció el 3 de julio de 1933 a los 81 años de edad. Yrigoyen muere luego de padecer una larga enfermedad, murió de cáncer de laringe, una afección que se le había agravado en su exilio en Martín García, donde fue llevado por los personeros de la dictadura de Uriburu, y allí estuvo 2 años confinado, negándosele permisos y alguna otra atención médica necesaria. O sea, fue muy cruel el trato que se le dio en ese entonces. De manera que Yrigoyen muere en soledad, en la pobreza, junto a su hija, a la única hija que había reconocido de los 6 hijos que tuvo, y muere olvidado y abandonado incluso por sus correligionarios. Al frente del radicalismo ya se encontraba el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, quien había tomado la posta, dándole una dirección totalmente opuesta, vamos a decirlo, de lo que el irigoyenismo había dado a la UCR en todos los 30 años de lucha y de ascensión al poder. En los años en que suceden estos sucesos son años duros, son años de la década infame, son años de la miseria, de los golpes muy fuertes, de la crisis internacional desatada el 29 de octubre de 1929 en Wall Street, el famoso Jueves Negro. Así que es una transición bastante traumática. Ya está en el gobierno Agustín P. Justo, surgido de las elecciones del 8 de noviembre de 1931, unas elecciones fraudulentas, que sin embargo fueron avaladas por el gobierno de Uriburu. Le habían entregado el poder el 20 de febrero de 1932. De manera que en ese crucial momento en que se hallaba la República muere uno de los grandes repúblicos, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es una figura controvertida también, tanto más que la figura de Perón, porque se dieron cosas muy contradictorias. Fue un hombre que defendió a rajatabla los derechos de la clase obrera, trató de ubicar en un lugar mejor a todos los trabajadores y sin embargo durante sus mandatos se produjeron las más sangrientas represiones a movimientos huelguistas, tales como la Semana Trágica de enero de 1919 y la sofocación de la rebelión de los obreros patagónicos en la llamada Patagonia Trágica en el año 1921-1922. Fue un hombre que vio trabadas la mayoría de sus iniciativas en el Congreso de la Nación, sobre todo en el Senado, ocupado mayoritariamente por los restos del conservadurismo que había impuesto el PAN, Partido Autonomista Nacional, durante casi 3 décadas después de Roca. Todo esto fue una máquina de impedir que no le permitió a Yrigoyen plasmar todos sus ideales. Tuvo que luchar denodadamente por la política petrolera, si bien YPF fue creado durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue quien le sucedió en el sillón presidencial en 1922. Yrigoyen se enfrentó a todas estas cuestiones y su accionar, sus decisiones fueron también algunas discutibles, pero hay algo que siempre queremos destacar de Yrigoyen y es su absoluta, total y probada honestidad. Yrigoyen ascendió rico
a la presidencia, era dueño de grandes estancias en la provincia de Buenos Aires y sin embargo descendió al llano totalmente pobre, abandonado, enfermo, y así fue como lo encontró, lo sorprendió el 3 de julio de 1933. Recordemos que su departamento de la calle Brasil, en la capital federal, fue saqueado y destrozado por las turbas dictatoriales el 6 de septiembre de 1930, cuando fue derrocado de su sitial constitucional. Irigoyen tuvo que enfrentarse a todas estas adversidades, ya anciano, había asumido con 76 años su segunda presidencia. Ahí tenemos un paralelismo con Perón, que asumió a los 78 años su tercera presidencia. Hombres ya ancianos, y en el caso de Irigoyen más pronunciado aún, porque era de esos hombres que no gustaba de delegar funciones, y en ese sentido quiso firmar siempre todos los expedientes, quiso estar siempre en todos los asuntos, y ya la edad y el cúmulo de trabajo no eran los apropiados para que una persona no delegara. Finalmente tuvo que delegar a la fuerza el 5 de septiembre de 1930 el poder en el vicepresidente Martínez, que dicho sea de paso estaba incluido en la conjuración que provocó el golpe del 6 de septiembre. De manera que Irigoyen no las tuvo con él en este segundo periodo, más algunas actuaciones que quedaron a medias en la primera presidencia, o algunas actitudes o acciones que no se justificaban en un presidente que pretendía ejercer un mandato supuestamente popular. Todo esto hace de Irigoyen, como dije, una figura controvertida. Sin embargo, su dignidad, su honestidad de repúblico quedó siempre a salvo y fue siempre así. También queremos darle un homenaje porque fue el primer presidente surgido de la nueva ley Sáenz Peña dictada en 1912, y eso se manifiesta en sus exequias, en sus funerales del 4 de julio de 1933, cuando su féretro fue prácticamente arrebatado de la cureña en que era llevado al cementerio por parte de la multitud que lo acompañó. La multitud lo cargó al hombro y se lo llevó al hombro entre vítores y cantos y demostraciones de profundo dolor. Su funeral fue el primer gran funeral de la historia argentina. Posteriormente, el que lo siguió en ese tipo de funerales de mucha manifestación de dolor y popularidad fue Carlos Gardel, luego Eva Perón, posteriormente el general Perón y finalmente hace poco el doctor Alfonsín. Así que hoy hemos querido recordarlo aquí en este microprograma. Hoy estamos con muy poco tiempo, nos van a disculpar. Hemos querido recordar este nuevo aniversario de don Hipólito Yrigoyen. 3 de julio de 1933 fallece el primer presidente ungido por la ley Sáenz Peña a los 81 años, víctima de un cáncer de laringe, pero más que víctima del cáncer, víctima del olvido, del despojo y de la ingratitud de muchos argentinos. Esperamos reencontrarnos mañana junto a ustedes. Les mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos, los que nos escuchan por la radio, por el aparato de radio, y también los que nos escuchan a través de nuestra querida página de Facebook, a través de la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, etiqueta emisoras, etiqueta LRA6 Radio Nacional Mendoza. Desde ya, muchas gracias. Historia Activa.